Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros usuarios y usuarias a esta edición, como siempre, especial, este programa que estamos dedicando toda esta semana al tema de la alimentación, específicamente el acaparamiento y por supuesto contando con invitados quienes van a explicar mucho más la situación que se vive en los actuales momentos acá en nuestro país. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, a Carlos Luis Rivero, sociólogo, y también Carlos Lanz, sociólogo. Bienvenido, como siempre también apoyando el trabajo comunicacional que hacemos desde Vive y por supuesto para nuestros usuarios y usuarias también. Nosotros vamos a presentar esta entrevista, también vamos a tratar y a presentar cómo responder a la escasez y al tema de la desestabilización, el tema del acaparamiento, que ha sido uno de los temas fundamentales en esta conversación. Carlos Luis, ha sido principalmente uno de los temas más importantes que estamos desarrollando ciertamente esta semana, pero continuando con la misma tónica, la misma onda, por supuesto, también para explicar a nuestros usuarios cómo se puede lograr este objetivo realmente, cómo podemos participar los venezolanos y venezolanas a lograr a contrarrestar, por supuesto, esta táctica de guerra que se viene generando. Bueno, decíamos hace un día, ayer, que la escasez tenía una explicación económica, pero hoy debemos decir que no solamente tiene una explicación económica, como lo señalábamos en el día de ayer, sino que además tiene una explicación vinculada a la política, a la ejecución de la política. Y en este caso, y en este tiempo, y en esta coyuntura en particular, tiene que ver con el tema de la desestabilización política, además. Por supuesto que en Venezuela tenemos que resolver problemas de producción y de productividad, pero es muy casual que la escasez precisamente haya estado cruzando estos tiempos, que se haya dado en este momento político. Ahora, precisamente, Carlos, porque hay algo muy particular y es que Venezuela entra en la contienda internacional a través de la conformación de varios bloques. Y obviamente la figura del presidente, el comandante Hugo Chávez, fue fundamental para la creación de UNASUR, el ALBA, también Petrocaribe, todos estos bloques regionales que han significado, además para la derecha y para sectores internacionales, obviamente que no les convenía. En el día de hoy, por supuesto, y lamentablemente, la figura del presidente Hugo Chávez físicamente no está. Esto puede significar además algo como una oportunidad para la intervención, la utilización de esta guerra económica, la guerra de la psicológica, inclusive también para Venezuela, que particularmente en este momento cuando no se encuentra la figura física del presidente Hugo Chávez. Claro, la escasez se ha agudizado en ausencia del presidente Chávez. Hay un intento por elevar la conflictividad social, cosa que la derecha no ha podido hacer en los últimos años. Este gobierno ha venido atendiendo los principales problemas de la población. Quiso en algún momento comenzar la conflictividad por la vía de la vivienda, problema que existe, que es real, que es objetivo, y el gobierno planteó y propuso y está ejecutando la gran misión Vivienda Venezuela. De manera que la escasez en este momento tiene un componente económico-político que busca la elevación de la conflictividad social y busca, por otra parte, que la gente tome la calle. Ahora, ¿cómo la gente puede, y vamos a preguntarle a Carlos Lanz, a nuestro invitado en el día de hoy, quien además ha sido estudioso, ha sido un analista fundamental, sobre todo para el tema de factores oposicionistas y cómo se está trabajando en este tema en particular. El venezolano, la venezolana está consciente de cómo de esta situación que se está llevando a cabo con el tema de la desestabilización, la guerra económica, la guerra psicológica, pero particularmente cómo podemos contrarrestar esta situación. Bueno, pues en principio creando conciencia, porque normalmente el usuario, la opinión pública está bombardeada también por concepciones, puntos de vista que son simplistas, superficiales, y nuestra tarea es ir más allá de la apariencia, más allá del dato empírico. La gente no va al mercado y no consigue algunos rubros y le echa la culpa al gobierno directamente o asume, digamos, una actitud crítica o desesperanza, irritación. Ese es el impacto. Hay una presentación, además, un estudio que has hecho a profundidad y queremos presentarlo en esta noche a nuestros usuarios y usuarias para que conozcan de cuál es la estrategia real que se está llevando a cabo en estos momentos por el imperio, por supuesto, y que como especialista, que tú eres de este tema, pues para que también la gente se pueda ilustrar mucho más pedagógicamente a través de este programa. Quería meterme con eso porque yo pudiera dar una explicación habitual de lugares comunes que están en la prensa o está en la opinión pública.
nosotros por posturas críticas y porque es una tarea pedagógica, de pedagogía política, tenemos que trascender eso. Yo no me explicaría el desabastecimiento programado, es un aspecto de una estrategia desestabilizadora, pero eso se enmarca en un enfoque global, es decir, tenemos que ver el problema del árbol, ¿verdad?, desabastecimiento, pero tenemos que ver el bosque, en qué contexto sea. El imperio tiene una estrategia puntual. ¿Cuál es esa estrategia? Esa estrategia combina el conflicto social como un vector de desestabilización. No es la agresión como uno lo entiende, un desembarco de marines, no es un atentado terrorista nada más, sí incorpora ese elemento, pero ellos están ahorita en una fase de fomentar la descomposición interna por la crisis que se puede presentar en cualquier renglón. Vamos a trabajar con el desabastecimiento, donde tú estás, Carlos Luis tocó el problema de la escasez, pero es que el problema de la escasez, yo fuera de cámara le planteaba a Carlos Luis que la escasez puede ser una manipulación de inventario. Un grupo que tiene posesionamiento de control monopólico del circuito agroalimentario, caso Polar, puede administrar el inventario. Y eso aparece como una técnica gerencial. Administrar el inventario es como quien dice, establece que un flujo de rubros alimenticios los para, los frena, los acapara, por supuesto, porque ese sería un fenómeno de acaparamiento. Hay especulación también, que es otra cosa. Ahora, Carlos, precisamente la inquietud, por ejemplo, es si en los actuales momentos el gobierno bolivariano está aplicando estrategias para la soberanía alimentaria y también está aplicando programas, está haciendo acuerdos internacionales. ¿Cómo se explica entonces que todavía se mantenga este monopolio? ¿Hay posibilidad en algún momento donde el Estado pueda controlar definitivamente y para el bienestar del venezolano? Esa estructura monopólica que está prohibida por la Constitución, hay que fracturarla. Y efectivamente es uno de los obstáculos más serios que tenemos y lo estamos viendo en la práctica en esta semana. Pero yo quería insistir en el tema del enfoque global. El imperio trabaja con una estrategia entonces de fomentar la descomposición interna, estimular conflictos de carácter social que son reales, porque tampoco no lo estamos inventando, no lo inventa el imperio tampoco, solo que el imperio lo exponencia, los agudiza, cabalga el conflicto. Entonces, si yo le señalara otra lámina, que pudiéramos pasar a otra lámina para que lo Vamos a vean, presentar entonces ¿no? las láminas que tenemos. ¿Cuál sería la segunda? Vamos a presentar la segunda lámina también para que la gente conozca. Para que puedan exactamente apoyarme en eso. Simplemente ahí están los elementos de una corriente, una tendencia que ha cambiado la doctrina político-militar del imperio. Si usted ve en la parte derecha, COIN. ¿Qué es COIN? COIN es un centro de formación, así como era la Escuela de las Américas, que son coinistas. Unas personas que comparten casi una secta entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Ellos están planteando la intervención a partir de Afganistán y toda la experiencia que tienen en Siria ahora. Un encadenamiento de los factores étnicos, sociales, culturales, económicos, en un contexto globalizado, donde ya usted no va a enfrentarse a los marines como lo tenemos nosotros, la Cuarta Flota. No, nos vamos a enfrentar a factores internos que están alineados con esa fuerza y que pueden generar violencia, pueden generar guarimba, pueden provocar incidentes de ingobernabilidad, apoyándose en elementos reales. En Venezuela, si vemos otra lámina... La próxima lámina. Ajá. Las otras láminas que vaya pasando, porque es bastante rápido. Ahí está incluso lo que planteó la comunidad de inteligencia el año pasado. Ya con el comandante Chávez vivo, esa comunidad de inteligencia en la página que sigue, en la lámina La próxima que sigue. lámina, ajá. Ok, me interesa destacar allí los que están rojos. Le plantearon al Senado, al Comité de Inteligencia del Senado, sobre el caso de Venezuela, que Chávez era imbatible, pero Chávez tenía una debilidad, que es que tenía inflación altísima, tenía desabastecimiento, tenía carencia de energía eléctrica y tenía problemas de delincuencia. Y le telegrafiaron a la MU como decir, métete con eso, y este año lo que hicieron fue repetir exactamente lo mismo. Aprovechate de esas contradicciones, agudiza ese conflicto, sácale punta político, genera descontento, irritación en la gente con los apagones o con el desabastecimiento, pero no solo es eso, sino que se le suman otros conflictos adicionales, ¿okay? Y que van entonces creando, por ejemplo, una amenaza de paro de transporte como el que está planteado, o el conflicto universitario, cosas que están en la vida real que pueden ser cabalgadas, estimuladas, y usted me dice, bueno, pero es que entonces no se le va a negar a la gente sus reivindicaciones, sus reclamos que son justos a veces, no, es la manipulación política en función de... Obama planteó así de sencillo, nosotros no vamos a intervenir militarmente con golpe ni nos vamos a meter con una invasión. Vamos a trabajar con la descomposición interna de las variables sociales que están a la luz del día y que desde el año pasado entonces ya venían planteando esto. Ahora, ¿cómo ves esa situación, los resultados que se están dando a partir de esa propuesta, de ese plan, esa guerra económica que se está viendo en los actuales momentos?
cuáles son los escenarios y las consecuencias que pueda traer a raíz de toda esta sistematización de actividades. Hablamos en el programa anterior acerca de del rechazo a los resultados del CNE. Estábamos apreciando también todo este esquema desde el inicio de las elecciones del año 2012, con la presencia del presidente Hugo Chávez, los rumores que se han acrecentado, no solamente con Maduro, también hace una notificación señalando además que está ejecutándose un golpe económico a partir de la escasez de productos en el mercado, este paro que se está presentando, el paro universitario, en fin, son varios escenarios que ellos están planteando y cómo entonces podemos observar esto. Yo le planteaba que vemos el bosque, vamos a ver el bosque también en relación a formas de lucha dentro de esta estrategia imperialista. Carlos Luis, que es un hombre de izquierda, se debe de acordar de Lenin en el quehacer ideotáctico de la socialdemocracia, de la sabia combinación de formas de lucha. El imperio no es que es leninista de buena fe, sino que se ha apropiado de la enseñanza de los conflictos, de la guerra, de la dominación, de las invasiones. Entonces están planteando que se pueden usar formas legales y no legales de lucha. Vamos a acudir al Tribunal Supremo, al CNE. Se pueden combinar acciones legales con acciones pacíficas o acciones violentas, e incluso con acciones armadas. Son 4 formas. Más adelante aparece una lámina donde nosotros le decimos, en términos coloquiales, 4x4. Ahora, Carlos, eso es muy importante lo que estás mencionando porque de la forma pedagógica, para que la gente pueda entender todo esto que estamos presentando en el programa del día de hoy, pueda un poco, digamos, digerir mucho mejor la información, entender la raíz del problema. Estás hablando del escenario, digamos, la película completa y cómo adentrarnos en esa producción maquiavélica que se está generando. Sin embargo, cuando preguntamos a ustedes que cómo el pueblo venezolano puede contrarrestar, vamos a comentar en este momento con la señora Zulay Gavidia. Ella precisamente también es una vocera quien en la noche de hoy nos va a comentar precisamente esa lucha que está dando el pueblo venezolano, y ella como vocera del Frente contra el Acaparamiento en la parroquia Sucre también está dando su lucha. Nosotros acá en el estudio, por supuesto, contamos con especialistas quienes están desmembrando toda esta estrategia de guerra económica, guerra psicológica, pero el pueblo venezolano, ¿cómo está actuando? Buenas noches, Zulay, y bienvenida a este espacio, en la entrevista del día de hoy, también para conocer un poco de esas acciones que están utilizando ustedes, están ejecutando además en la parroquia Sucre y que se están multiplicando en varias partes del país. Bienvenida y bueno, para comentar esa experiencia. Muy buenas noches. Vamos a escuchar entonces a Zulay acá en el estudio porque la tenemos en línea precisamente. Muy buenas noches. Buenas noches, camarada. Muchas Bienvenida. gracias por la oportunidad desde la parroquia Sucre, desde esta parroquia combatiente. ¿Me oyen? Sí, por supuesto, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, sí, soy Zulay Gavidia, pertenezco al Frente contra el Acaparamiento y la Especulación de nuestra parroquia Sucre, pero realmente somos un grupo de organizaciones, frentes, colectivos, consejos comunales, fundamentalmente de la parroquia Sucre y del 23 de enero, ¿no? Hombres y mujeres con una profunda convicción en nuestro proceso emancipador que nos dejó pues nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y que venimos encontrándonos desde hace más de 2 años, no solamente como organizaciones aisladas, sectoriales, sino dentro de la tarea heroica que nos llamó el presidente comandante en jefe Hugo Rafael en el Gran Polo Patriótico, factores políticos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y nuestros movimientos sociales y políticos. ¿Cómo están trabajando, Zulay? Muy importante. ¿Perdón? Sí, Zulay, muy importante. Queremos saber, y aprovechando también el tiempo, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo están accionando desde las comunidades precisamente con el tema que estamos desarrollando hoy? ¿Cómo se están enfrentando ustedes? Y sobre todo, lo pregunto porque muchas mujeres también son jefas de familia quienes están gerenciando los hogares. En el día de hoy, por supuesto, muchas familias están sufriendo el tema del acaparamiento, el desabastecimiento. ¿Cómo están ustedes aplicando y están allí ejecutando esas acciones para que la gente no sufra esta situación tan terrible y sobre todo el tema de la zozobra psicológica por no encontrar un producto en un abasto, en una bodega o en un supermercado? Bueno, con medidas 100% de acción revolucionaria, que solamente lo hacemos con jornadas propagandísticas, donde llevamos dípticos, trípticos, comunicaciones, enseñando al pueblo su derecho. Que su derecho está claramente enmarcado pues en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes orgánicas del Poder Popular y por supuesto en la ley del acceso de bienes y servicios. Esas leyes pues se las enseñamos al pueblo, llevamos muchísimas de estas para ser entregadas, 4.000, 3.000, en donde hacemos la inteligencia social y la Contraloría Social. Entonces,
en cada sector popular, donde tenemos los comercios, hacemos la inteligencia, luego nos reunimos en 3 o 4 asambleas, tenemos nuestras comisiones de seguridad, de logística, de propaganda y de comunicación y activamos para realizar nuestras jornadas. ¿Qué se habla en esa jornada, Zulay? megáfonos. Zulay, ¿qué se habla en Ajá. esa jornada? ¿Qué información le dan ustedes a la gente? Nosotros le enseñamos al pueblo, primero antes que nada, que tenemos unos organismos competentes que deben responder a la soberanía alimentaria y que el INDEPAVI tiene precios regulados en el cual pueden meterse a través del RIF del comercio y ver si ellos tienen sus listas de precios regulados. Si no lo tienen, ellos están en la capacidad de hacer sus denuncias a través de los teléfonos de INDEPAVI o acudir a los consejos comunales u organizaciones populares revolucionarias que estamos dando allí la cara. También les ponemos en los dípticos y trípticos un correo electrónico donde pueden también poner sus denuncias. Le enseñamos que en cada compra que deben hacer, deben recibir su ticket con el producto especificado y su impuesto de valor agregado, que actualmente estamos cancelando nosotros y que eso es parte de los beneficios que recibimos del Estado para ejecutar proyectos en los consejos comunales. Ahora, Zulay, hay algo que me llama la atención y que recientemente en prensa apareció el trabajo que está realizando el INDEPAVIS a través de una fiscalización con los vendedores de la economía informal, gente que, bueno, que está trabajando también en las calles y que por supuesto son conocidos como los buhoneros, pero cómo se está trabajando también para que la gente no caiga también en la especulación, no solamente, bueno, de las conocidas cadenas, sino también para que precisamente el pueblo no se vea afectado con este tipo digamos, de delitos, ¿no? Porque también el INDEPAVI está detrás de ellos para regular de esta forma. Ustedes están trabajando en equipo con INDEPAVI, con las personas que están realizando algún tipo de contraloría social en la calle, por ejemplo, para que la gente no tenga digamos, no caiga ante esta trampa. Bueno, fíjate tú que nosotros tenemos una gran debilidad. Hemos convocado en toda esta inteligencia social a la institución INDEPAVI y no trabaja de la mano con el diagnóstico que viene haciendo las organizaciones populares. Entonces, ¿qué sucede? Paralelo al comercio, a las grandes redes de comercio que tenemos, por ejemplo, en la principal de Propatria, hay una gran cantidad de economía social que duplican y triplican el producto. Y ahí tenemos que meter que no solamente las redes de comercios grandes les venden el precio de venta al público sin tener la etiqueta a los de la economía social y ellos lo duplican y lo triplican. Entonces los primeros que salen beneficiados de estas ventas son ellos. Entonces nosotros nos golpeamos, como se dice en nuestra lucha popular, a la economía social. Ellos están viendo todas las acciones que estamos haciendo y en base a eso estamos creando primeramente la conciencia con nuestra economía social de que no golpea al pueblo de a pie, que no golpea a la ama de casa, que no golpea al adulto mayor comprando. Y estamos haciendo también un llamado paralelo a los mercados, donde se están viendo ese tipo de situaciones que le venden todo lo que es pollo, carne, la cesta básica, los grandes restaurantes que están alrededor y dejan a nuestro pueblo sin el recurso de la cesta básica. Zulay, Entonces, vamos a tenemos ese gran agradecerte problema. la llamada y antes de finalizar, un punto coordenadas para que la gente de la parroquia Sucre y otras partes de Caracas conozcan ese trabajo para que finalice con ese mensaje. ¿Dónde se están reuniendo? ¿Qué día? Y si tienes un número telefónico para que también hagan ese encuentro con ustedes. ¿Cómo no? Mira, nos estamos reuniendo en Katia TV en los días lunes a las 5 de la tarde. Allí estamos agrupándonos todas las organizaciones del Distrito Capital que sea posible, porque estamos en alerta total. Y Muy este bien. es uno de los puntos que estamos tocando, pero también vamos a tocar salud, educación. Este es un gran frente que se está conformando con mucha fuerza para buscar espacio con el camarada Muy bien. Nicolás Maduro y vea nuestras propuestas, que son demasiado buenas. Por ejemplo, tengo que lanzar una que es demasiado importante para nosotros. Nosotros creemos que podemos hacer en conjunto un plan nacional con los trabajadores y campesinos para activar el sector productivo y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Tenemos muchísimos enlaces de iguales en los estados. Y También seguro que lo vamos a Ujú. lograr y te invitamos y también, por supuesto, a que nuevamente ustedes se reúnen con nosotros ahora en el estudio y, por supuesto, ya van a cuadrar con producción porque ese tema es muy importante, ya que estamos desarrollando Sí, este tema. sí, Zulay, sí, muchísimas gracias por ese contacto. Zulay Gavidia, Gracias. a ustedes del Gracias Frente a ustedes por la contra... oportunidad. No, gracias a ti. Frente contra el acaparamiento en la parroquia Sucre, eso es importante, Carlos Luis, porque fíjate que ellos tienen un punto donde se reúnen. Y a propósito del tema de manejar el derecho que tenemos los venezolanos, además de
denunciar ante los organismos del Estado, y quiero compartir esta información con Carlos Lanz, porque aquí dice en el diario de Ciudad Caracas, en el día de hoy, jueves 21, dice: juicio internacional a especuladores. Jan Ziegler, sociólogo, ex relator de la ONU, afirma que la especulación debe juzgarse como crimen contra la humanidad. La concentración del control de la industria alimentaria habla de un 85% de los alimentos básicos negociados en el mundo son controlados por 10 empresas. Esta información vamos a mostrarla también acá en cámara, que aparece en el diario Ciudad Caracas. Le recomendamos también un buen artículo y precisamente que se relaciona con este tema que estamos comentando, ¿no? Él dice que, bueno, el derecho a la alimentación es el derecho fundamental y más brutalmente violado. El hambre es lo que más mata en el planeta. Cada año 70 millones de personas mueren. ¿Cómo se engrana esto precisamente en los actuales momentos que está viviendo Venezuela con toda esta situación, bueno, de esta guerra económica? Y bueno, como lo está comentando Zulay, el Poder Popular está trabajando en estos puntos. ¿Tenemos debilidades? ¿Qué dice esto al respecto? Bueno, yo quería puntualizar algunas cosas que creo que Carlos señaló. El primer elemento afirmativo que señaló es que la derecha se está montando sobre algunos problemas que tenemos en Venezuela. Seguimos siendo una economía rentista. ¿Qué le puede pasar a las láminas que están adelante con los mapas de conflicto, sí, compañero de control? Ajá. Sí, vamos a colocarlo precisamente como lo solicita Carlos para ir ilustrando además la conversación. Sí, la próxima lámina, por favor, para que la próxima. Más adelante, más adelante. Pero él señalaba algo muy importante. Allí. Esta derecha, el capitalismo, porque aquí es la lucha finalmente entre el capitalismo y el socialismo, lo que se está desarrollando, magnifican los problemas y además combinan las distintas formas de lucha para elevar la conflictividad social y para lograr una victoria para que te apoyes ahí en las formas de lucha. Sí. Entonces, aquí está en el mapa de conflictos, las amenazas en el momento, precisamente lo que estamos hablando. Bueno, ahí en la lámina que está presentando Carlos, el tema del sabotaje económico tiene que ver con explotar el déficit fiscal, la especulación con el dólar, que ha sido una tarea, hace 2-3 meses antes de las elecciones, vimos cómo, y sigue existiendo, el mercado paralelo, y ese mercado paralelo es parte de las trampas que ha montado esa derecha, buscando precisamente ese nivel de descontento. Incluso en la próxima lámina está el escalamiento de la forma de lucha. Fíjate, ahí están el 4x4 que decíamos nosotros. Explícalo. Fíjese, nosotros estamos viendo que cuando yo le decía que el imperio dice, no es que no te van a intervenir militarmente, en esta fase dice, plantea el conflicto social combinando formas de lucha. Vamos a las formas legales, pacíficamente, que la gente agarre confianza, que proteste y tal. Encadenamiento con la lucha de acciones de calle estilo guarimba, como pasó el 14 y el 15, con algunos conatos de violencia no generalizados. ¿Esos serían los planes básicos de la derecha para derrocar el gobierno? Combinando formas de lucha. Estoy hablándole de unas cosas que tienen un encadenamiento, que lo importante... Fueron al Tribunal Supremo. Ajá. Están esperando respuesta del Tribunal Supremo. La respuesta puede ser en un primer momento pacífica y luego pueden transformarla en acciones violentas con escaramuzas vinculados al tema del descontento por el desabastecimiento. Eso los apagones, eso pudiera ser caldo de cultivo, porque alguna gente no se unifica a lo mejor por el tema del llamado que ellos hacen a desconocer al gobierno, pero sienten en carne propia cuando van al supermercado o al mercado y no consiguen los artículos de primera necesidad, o lo consiguen pero a un precio exageradamente elevado. Entonces allí todo eso crea un caldo de cultivo favorable para que se produzca acciones violentas, ilegales, de desconocimiento del orden, y a partir de allí un proceso en el cual los grupos iríamos... Y fíjate como en Siria. En Siria empezó con ese encadenamiento y es comparativamente importante estudiarlo, porque se está aplicando el esquema de ese manual. Y exactamente, ya en la fase final de desarrollo, de confrontación armada, aparece entonces la presencia de un ejército. Fíjate, los Estados Unidos aprobaron ahora que van a armar a los rebeldes sirios con recursos bélicos de todo tipo. Ya aprobado por el Senado, acaban de tomar una decisión histórica donde el propio Congreso de los Estados Unidos va a apoyar una intervención que ya de hecho en la práctica la vienen ejecutando, pero la han formalizado. ¿Venezuela está en ese esquema de Sillón? Sí, estamos en el esquema de Sillón.
y por eso hay que abortarlo, porque para no dejarlo encadenarse. ¿Cuál es el quid de la cosa? Que lo que está planteando la compañera en la lucha contra el acaparamiento, la movilización del poder popular, la organización del pueblo para la Contraloría Social, el ejercicio del poder real frente a ese fenómeno de acaparamiento que irrita, que genera descontento. Pero no solo es el acaparamiento, digo, hay otro fenómeno. ¿Y han sido suficientes todas estas acciones realmente para parar toda esta actividad? No, es que apenas estamos activando, yo creo que se está activando la capacidad controladora del poder popular, se está activando, porque no es verdad, y nosotros acompañamos. Pero frente al llamado a calle de ellos, está el llamado a calle de nosotros para que el poder popular se organice y pueda responder progresivamente bajo el criterio de la autogestión a toda esta escalada del desabastecimiento y a todas estas políticas que buscan, entre otras, como hemos señalado, un caída. aporte al comentario que tú hacías, el reportaje que está en el diario. Ciudad Caracas, que lo es tenemos importantísimo. acá. El juicio porque, internacional, dice. Juicio internacional. Porque es importantísimo, porque en el fondo, ¿cuál es el problema, compañero? Vamos a la raíz del problema, es la mercantilización de los alimentos. Los alimentos no pueden ser mercancía, no puede ser un negocio. Aún con precio justo, con todos los adornos que tú le quieras meter, eso es violación del derecho a la alimentación. Y la pelea ideológica es demostrar que eso no puede ser. Y que entonces nosotros tenemos que aprender a combatir entonces la especulación en su raíz. Porque tú mercantilizas las cosas. Y todo es mercancía, todo es ganancia, todo es lucro. ¿Y por qué? No hay otra forma de organizar la producción que no sea para el lucro, para satisfacer necesidades básicas. Y entonces tenemos que meternos nosotros con la discusión sobre los patrones de consumo. Vamos a la parte cultural, que yo le incorporaría eso al equipo del frente que está luchando contra el acaparamiento. ¿No será verdad que está en discusión si podemos sustituir rubros que están monopolizados por estos sectores? ¿Por qué nosotros no nos empatamos en discutir las necesidades y los patrones de consumo que están rigiendo y que son producto de una manipulación propagandística? Se nos ha impuesto unos rubros determinados, hasta una franquicia. ¿Ves? La gente, si no compra harina pan, no compra harina precocida. ¿Y quién dijo que esa es la única manera de alimentar? Culturales. Para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje precisamente con eso? Porque por un lado se moviliza el tema del consumo, por el otro lado el Poder Popular está tratando de evitar técnicas, tácticas, además de guerra, sobre todo la psicológica que está afectando actualmente al pueblo venezolano por el tema del acaparamiento. Y son los básicos, y además el tema de las medicinas. ¿Cuál sería ese mensaje, Carlos Luis, para ir finalizando? ¿Cuál es esa propuesta que se le puede dar al Poder Popular? Bueno, yo creo que lo primero, la respuesta que iniciamos en el programa, creo que lo decía Carlos Lanz, que es el tema de la conciencia. Nosotros necesitamos ir a la conciencia. Nosotros necesitamos, y la conciencia no la vamos a adquirir en una bodega, ni la vamos a adquirir en un salón de clases, la vamos a adquirir en la lucha y en la incorporación activa del pueblo en la defensa de su propia realidad y de la construcción del socialismo en Venezuela. Creo que hay demostraciones, y lo decía ahorita la compañera que está luchando en Katia contra el acaparamiento, que el viejo Estado no tiene la capacidad para resolver esos problemas. Hasta está haciendo un gran esfuerzo. Indepavin, a partir de lo que es como estructura, está haciendo un gran esfuerzo, pero la palabra la tiene el pueblo. El pueblo tiene, y para eso necesitamos que uno comprender efectivamente cuáles son la política, que es una política inducida por unos intereses que no responden a los intereses de la patria. Finalizamos con este mensaje. Muchísimas gracias a Carlos Lanz, sociólogo, también Carlos Luis Rivero, sociólogo, y por supuesto Zulay Gavidia, quien se comunicó con nosotros esta noche con el tema, por supuesto, esta guerra económica y psicológica que se está viendo a partir del tema del desabastecimiento y el acaparamiento. Nosotros por ahora finalizamos esta entrevista especial. Mañana vamos a concluir esta semana con las conclusiones también, porque queremos también conocer mucho más la participación del Poder Popular, y en este momento, cuando ya son exactamente las 9:10, vamos a continuar con la programación de Vive, invitándolos porque ya llegó la palabra Vive. Así que bueno, no se despeguen, que les invitamos para que continúen con más de nuestra programación. Así que buenas noches. Maduro también hace una notificación señalando además que está ejecutándose un golpe económico a partir de la escasez de productos en el mercado, este paro que se está presentando, el paro universitario, en fin, son varios escenarios que ellos están planteando. ¿Y cómo entonces podemos observar esto? Yo le planteaba que veamos el bosque, vamos a ver el bosque también en relación a formas de lucha dentro de esta estrategia imperialista. Carlos Luis, que es un hombre de izquierda, se debe de acordar de Lenin, en el quehacer y dos tácticas de la socialdemocracia, de la sabia combinación de forma de lucha. El imperio no es que es leninista de buena fe, sino que se ha apropiado
de la enseñanza de los conflictos, de la guerra, de la dominación, de las invasiones. Entonces están planteando que se pueden usar formas legales y no legales de lucha. Vamos a acudir al Tribunal Supremo, al CNE. Se pueden combinar acciones legales con acciones pacíficas o acciones violentas, e incluso con acciones armadas. Son 4 formas. Más adelante aparece una lámina donde nosotros le decimos, en términos coloquiales, 4x4. Ahora, Carlos, eso es muy importante lo que estás mencionando, porque de la forma pedagógica, para que la gente pueda entender todo esto que estamos presentando en el programa del día de hoy, pueda un poco, digamos, digerir mucho mejor la información, entender la raíz del problema. Estás hablando del escenario, digamos, la película completa y cómo adentrarnos en esa producción maquiavélica que se está generando. Sin embargo, cuando preguntamos a ustedes que cómo el pueblo venezolano puede contrarrestar, vamos a comentar en este momento con la señora Zulay Gavidia. Ella precisamente también es una vocera quien en la noche de hoy nos va a comentar precisamente esa lucha que está dando el pueblo venezolano, y ella como vocera del Frente contra el Acaparamiento en la parroquia Sucre también está dando su lucha. Nosotros acá en el estudio, por supuesto, contamos con especialistas quienes están desmembrando toda esta estrategia de guerra económica, guerra psicológica, pero el pueblo venezolano, ¿cómo está actuando? Buenas noches, Zulay, y bienvenida a este espacio, en la entrevista del día de hoy, también para conocer un poco de esas acciones que están utilizando ustedes, están ejecutando además en la parroquia Sucre y que se están multiplicando en varias partes del país. Bienvenida y bueno, para comentar esa experiencia. Muy buenas noches. Vamos a escuchar entonces a Zulay acá en el estudio, porque la tenemos en línea precisamente. Muy buenas noches. Buenas noches, camarada. Muchas Bienvenida. gracias por la oportunidad desde la parroquia Sucre, desde esta parroquia combatiente. ¿Me oyen? Sí, por supuesto, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, sí, soy Zulay Gavidia, pertenezco al Frente contra el Acaparamiento y la Especulación de nuestra parroquia Sucre, pero realmente somos un grupo de organizaciones, frentes, colectivos, consejos comunales, fundamentalmente de la parroquia Sucre y del 23 de enero, ¿no? Hombres y mujeres con una profunda convicción en nuestro proceso emancipador que nos dejó pues nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y que venimos encontrándonos desde hace más de 2 años, no solamente como organizaciones aisladas, sectoriales, sino dentro de la tarea heroica que nos llamó el presidente comandante en jefe Hugo Rafael, en el Gran Polo Patriótico, factores políticos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y nuestros movimientos sociales y políticos. ¿Cómo están trabajando, Zulay? Muy importante. ¿Perdón? Sí, Zulay, muy importante. Queremos saber, y aprovechando también el tiempo, cómo están trabajando ustedes, cómo están accionando desde las comunidades precisamente con el tema que estamos desarrollando hoy. ¿Cómo se están enfrentando ustedes? Y sobre todo, lo pregunto porque muchas mujeres también son jefas de familia quienes están gerenciando los hogares. En el día de hoy, por supuesto, muchas familias están sufriendo el tema del acaparamiento, el desabastecimiento. ¿Cómo están ustedes aplicando y están allí ejecutando esas acciones para que la gente no sufra esta situación tan terrible, y sobre todo el tema de la zozobra psicológica por no encontrar un producto en un abasto, en una bodega o en un supermercado? Bueno, con medidas 100% de acción revolucionaria, que solamente lo hacemos con jornadas propagandísticas, donde llevamos dípticos, trípticos, comunicaciones, enseñando al pueblo su derecho. Que su derecho está claramente enmarcado pues en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes orgánicas del Poder Popular y por supuesto en la Ley del Acceso de Bienes y Servicios. Esas leyes pues se las enseñamos al pueblo, llevamos muchísimas de estas para ser entregadas, 4.000, 3.000, en donde hacemos la inteligencia social y la contraloría social. Entonces, en cada sector popular, donde tenemos los comercios, hacemos la inteligencia, luego nos reunimos en 3 o 4 asambleas, tenemos nuestras comisiones de seguridad, de logística, de propaganda y de comunicación y activamos para realizar nuestras jornadas. ¿Qué se habla en esa jornada, Zulay? Zulay, ¿qué se habla en esa jornada? ¿Qué información le dan ustedes a la gente? Nosotros le enseñamos al pueblo, primero antes que nada, que tenemos unos organismos competentes que deben responder a la soberanía alimentaria y que el INDEPAVI tiene precios regulados en el cual pueden meterse a través del RIF del comercio y ver si ellos tienen sus listas de precios regulados.
Si no lo tienen, ellos están en la capacidad de hacer sus denuncias a través de los teléfonos de Indepavi o acudir a los consejos comunales u organizaciones populares revolucionarias que estamos dando allí la cara. También les ponemos en los dípticos y trípticos un correo electrónico donde pueden también poner sus denuncias. Le enseñamos que en cada compra que deben hacer, deben recibir su ticket con el producto especificado y su impuesto de valor agregado, que actualmente estamos cancelando nosotros, y que eso es parte de los beneficios que recibimos del Estado para ejecutar proyectos en los consejos comunales. Ahora, Zulay, hay algo que me llama la atención y que recientemente en prensa apareció el trabajo que está realizando el Indepavis a través de una fiscalización con los vendedores de la economía informal, gente que, bueno, que está trabajando también en las calles y que por supuesto son conocidos como los buhoneros, pero cómo se está trabajando también para que la gente no caiga también en la especulación, no solamente, bueno, de las conocidas cadenas, sino también para que precisamente el pueblo no se vea afectado con este tipo digamos, de delitos, ¿no? Porque también el Indepavi está detrás de ellos para regular de esta forma. Ustedes están trabajando en equipos con Indepavi, con las personas que están realizando algún tipo de Contraloría Social en la calle, por ejemplo, para que la gente no tenga digamos, no caiga ante esta trampa. Bueno, fíjate tú que nosotros tenemos una gran debilidad. Hemos convocado en toda esta inteligencia social a la institución Indepavi y no trabaja de la mano con el diagnóstico que viene haciendo las organizaciones populares. Entonces, ¿qué sucede? Paralelo al comercio, a las grandes redes de comercio que tenemos, por ejemplo, en la principal de Propatria, hay una gran cantidad de economía social que duplican y triplican el producto. Y ahí tenemos que meter que no solamente las redes de comercios grandes les venden el precio de venta al público sin tener la etiqueta a los de la economía social, y ellos lo duplican y lo triplican. Entonces los primeros que salen beneficiados de estas ventas son ellos. Entonces nosotros nos golpeamos, como se dice en nuestra lucha popular, a la economía social. Ellos están viendo todas las acciones que estamos haciendo y en base a eso estamos creando primeramente la conciencia con nuestra economía social de que no golpea al pueblo de a pie, que no golpea a la ama de casa, que no golpea al adulto mayor comprando. Y estamos haciendo también un llamado paralelo a los mercados, donde se están viendo ese tipo de situaciones que le venden todo lo que es pollo, carne, la cesta básica, los grandes restaurantes que están alrededor y dejan a nuestro pueblo sin el recurso de la cesta básica. Zulay, Entonces, vamos a tenemos ese gran agradecerte la llamada y antes de finalizar, un punto coordenadas para que la gente de la parroquia Sucre y otras partes de Caracas conozcan ese trabajo para que finalice con ese mensaje. ¿Dónde se están reuniendo? ¿Qué día? Y si tienes un número telefónico para que también hagan ese encuentro con ustedes. ¿Cómo no? Mira, nos estamos reuniendo en Katia TV en los días lunes a las 5 de la tarde. Allí estamos agrupándonos todas las organizaciones del Distrito Capital que sea posible, porque estamos en alerta total. Y este es uno de los puntos que estamos tocando, pero también vamos a tocar salud, educación. Este es un gran frente que se está conformando con mucha fuerza para buscar espacio con el camarada Nicolás Maduro y vea nuestras propuestas, que son demasiado buenas. Por ejemplo, tengo que lanzar una que es demasiado importante para nosotros. Nosotros creemos que podemos hacer en conjunto un plan nacional con los trabajadores y campesinos para activar el sector productivo y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Tenemos muchísimos enlaces de iguales en los estados. Y seguro que lo vamos a lograr y te invitamos y también, por supuesto, a que nuevamente ustedes se reúnen con nosotros ahora en el estudio y, por supuesto, ya van a cuadrar con producción porque ese tema es muy importante, ya que estamos desarrollando este tema. Zulay, muchísimas gracias por ese contacto. Zulay Gavidia, gracias. A ustedes Gracias del Frente a ustedes contra... por la oportunidad. No, gracias a ti. Frente contra el acaparamiento en la parroquia Sucre, eso es importante, Carlos Luis, porque fíjate que ellos tienen un punto donde se reúnen. Y a propósito del tema de manejar el derecho que tenemos los venezolanos, además de denunciar ante los organismos del Estado, y quiero compartir esta información con Carlos Lanz, porque aquí dice en el diario de Ciudad Caracas, en el día de hoy, jueves 21, dice, juicio internacional a especuladores. Jan Ziegler, sociólogo, ex relator de la ONU, afirma que la especulación debe juzgarse como crimen contra la humanidad. La concentración del control de la industria alimentaria, habla de un 85% de los alimentos básicos negociados en el mundo son controlados por 10 empresas. Esta información vamos a mostrarla también acá en cámara, que aparece en el diario Ciudad Caracas. Le recomendamos también un buen artículo y precisamente que se relaciona con este tema que estamos comentando, ¿no? Él dice que, bueno, el derecho a la alimentación es el derecho fundamental y más brutalmente violado. El hambre es lo que más mata en el planeta. Cada año 70 millones de personas mueren
cómo se engrana esto precisamente en los actuales momentos que está viviendo Venezuela con toda esta situación, bueno, de esta guerra económica. Y bueno, como lo está comentando Zulay, el Poder Popular está trabajando en estos puntos. ¿Tenemos debilidades? ¿Qué dice esto al respecto? Bueno, yo quería puntualizar algunas cosas que creo que Carlos señaló. El primer elemento afirmativo que señaló es que la derecha se está montando sobre algunos problemas que tenemos en Venezuela. Seguimos siendo una economía rentista. ¿Puede pasar las láminas que están adelante con los mapas de conflicto, sí. compañero de control? Sí, vamos a colocarlo precisamente como lo solicita Carlos para ir ilustrando además la conversación. Sí. La próxima lámina, por favor, para que la próxima. Más adelante, más adelante. Pero él señalaba algo muy importante. Déjalo ahí. Allí. Esta derecha, el capitalismo, porque aquí es la lucha finalmente entre el capitalismo y el socialismo, lo que se está desarrollando, magnifican los problemas y además combinan las distintas formas de lucha para elevar la conflictividad social y para lograr una victoria para que te apoyes ahí en las formas de lucha. Sí. Entonces, aquí está... en el mapa de conflictos, las amenazas en el momento, precisamente lo que estamos hablando. Bueno, ahí en la lámina que está presentando Carlos, el tema del sabotaje económico tiene que ver con explotar el déficit fiscal, la especulación con el dólar, que ha sido una tarea, hace 2-3 meses antes de las elecciones, vimos cómo y sigue existiendo el mercado paralelo, y ese mercado paralelo es parte de las trampas que ha montado esa derecha, buscando precisamente ese nivel de descontento. Incluso en la próxima lámina está el escalamiento de la forma de lucha. Fíjate, ahí están el 4x4 que decíamos nosotros. Explícalo. Fíjese, nosotros estamos viendo que cuando yo le decía que el imperio dice, no es que no te van a intervenir militarmente, en esta fase dice, plantea el conflicto social combinando formas de lucha. Vamos a las formas legales, pacíficamente, que la gente agarre confianza, que proteste y tal. Encadenamiento con la lucha de acciones de calle estilo guarimba, como pasó el 14 y el 15, con algunos conatos de violencia no generalizados. Esos serían los planes básicos de la derecha para derrocar el gobierno. Combinando formas de lucha. Estoy hablándole de unas cosas que tienen un encadenamiento, que lo importante... Fueron al Tribunal Supremo. Ajá. Están esperando respuesta del Tribunal Supremo. La respuesta puede ser en un primer momento pacífica y luego pueden transformarla en acciones violentas con escaramuzas vinculados al tema del descontento por el desabastecimiento. Eso los apagones, eso pudiera ser caldo de cultivo, porque alguna gente no se unifica a lo mejor por el tema del llamado que ellos hacen a desconocer al gobierno, pero sienten en carne propia cuando van al supermercado o al mercado y no consiguen los artículos de primera necesidad, o lo consiguen pero a un precio exageradamente elevado. Entonces allí todo eso crea un caldo de cultivo favorable para que se produzca acciones violentas, ilegales, de desconocimiento del orden, y a partir de allí un proceso en el cual aparecen los grupos armados. Y fíjate como en Siria. En Siria empezó con ese elemento y es comparativamente importante estudiarlo, porque se está aplicando el esquema de ese manual. Y exactamente, ya en la fase final de desarrollo de confrontación armada, aparece entonces la presencia de un ejército. Fíjate, los Estados Unidos aprobaron ahora que van a armar a los rebeldes sirios con recursos bélicos de todo tipo. Ya aprobado por el Senado, acaban de tomar una decisión histórica donde el propio Congreso de Estados Unidos va a apoyar una intervención que ya de hecho en la práctica la viene ejecutando, pero la van a formalizar. ¿Venezuela está en ese esquema de sillón? Sí, estamos en el esquema de sillón. Y por eso hay que abortarlo, porque para no dejarlo encadenarse. ¿Cuál es el quid de la cosa? Que lo que está planteando la compañera en la lucha contra el acaparamiento, la movilización del poder popular, la organización del pueblo para la Contraloría Social, el ejercicio del poder real frente a ese fenómeno de acaparamiento que irrita, que genera descontento. Pero no solo es el acaparamiento, hay otro fenómeno. ¿Y han sido suficientes todas estas acciones realmente para parar toda esta actividad? No, es que apenas estamos activando, yo creo que se está activando la capacidad contralora del poder popular, se está activando, porque no es verdad, y nosotros acompañamos. Pero frente al llamado a calle de ellos, está el llamado a calle de nosotros para que el poder popular se organice y pueda responder progresivamente bajo el criterio de la autogestión a toda esta escalada
del desabastecimiento y a todas estas políticas que buscan, entre otras, como hemos señalado, un caída. aporte al comentario que tú hacías, el reportaje que está en el Sí, diario. Ciudad Caracas. Que lo Es tenemos importantísimo acá. El juicio porque... internacional, dice. Juicio Sí, internacional. porque es de pescado. importantísimo, porque en el fondo, ¿cuál es el problema, compañero? Vamos a la raíz del problema, es la mercantilización de los alimentos. Los alimentos no pueden ser mercancía, puede ser un negocio, aún con precio justo, con todos los adornos que tú le quieras meter. Eso es violación del derecho a la alimentación. Y la pelea ideológica es demostrar que eso no puede ser, y que entonces nosotros tenemos que aprender a combatir entonces la especulación en su raíz, porque tú mercantilizas las cosas, y todo es mercancía, todo es ganancia, todo es lucro. ¿Y por qué? No hay otra forma de organizar la producción que no sea para el lucro, para satisfacer necesidades básicas. Y entonces tenemos que meternos nosotros con la discusión sobre los patrones de consumo. Vamos a la parte cultural, que yo le incorporaría eso al equipo del frente que está luchando contra el acaparamiento. ¿No será verdad que está en discusión si podemos sustituir rubros que están monopolizados por estos sectores? ¿Por qué nosotros no nos empatamos en discutir las necesidades y los patrones de consumo que están rigiendo y que son producto de una manipulación propagandística? Se nos ha impuesto unos rubros determinados, hasta una franquicia. ¿Ves? La gente, si no compra harina pan, no compra harina precocida. ¿Y quién dijo que esa es la única manera unos de hábitos alimentar? culturales? Para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje precisamente con eso? Porque por un lado se moviliza el tema del consumo, por el otro lado el Poder Popular está tratando de evitar técnicas, tácticas, además de guerra, sobre todo la psicológica, que está afectando actualmente al pueblo venezolano por el tema del acaparamiento. Y son los básicos, y además el tema de las medicinas. ¿Cuál sería ese mensaje, Carlos Luis, para ir finalizando? ¿Cuál es esa propuesta que se le puede dar al Poder Popular? Bueno, yo creo que lo primero, la respuesta que iniciamos en el programa, creo que lo decía Carlos Lanz, que es el tema de la conciencia. Nosotros necesitamos ir a la conciencia. Nosotros necesitamos, y la conciencia no la vamos a adquirir en una bodega, ni la vamos a adquirir en un salón de clases, la vamos a adquirir en la lucha y en la incorporación activa del pueblo, en la defensa de su propia realidad y de la construcción del socialismo en Venezuela. Creo que hay demostraciones, lo decía ahorita la compañera que está luchando en Katia contra el acaparamiento, que el viejo Estado no tiene la capacidad para resolver esos problemas. Hasta está haciendo un gran esfuerzo. Indepavi, a partir de lo que es como estructura, está haciendo un gran esfuerzo, pero la palabra la tiene el pueblo. El pueblo tiene, y para eso necesitamos que uno comprender efectivamente cuáles son la política, que es una política inducida por unos intereses que no responden a los intereses de la patria. Finalizamos con este mensaje. Muchísimas gracias a Carlos Lanz, sociólogo, también Carlos Luis Rivero, sociólogo, y por supuesto Zulay Gavidia, quien se comunicó con nosotros esta noche con el tema, por supuesto, esta guerra económica y psicológica que se está viendo a partir del tema del desabastecimiento y el acaparamiento. Nosotros por ahora finalizamos esta entrevista especial. Mañana vamos a concluir esta semana con las conclusiones también, porque queremos también conocer mucho más la participación del Poder Popular, y en este momento, cuando ya son exactamente las 9:10, vamos a continuar con la programación de Vive, invitándolos porque ya llegó la palabra Vive. Así que bueno, no se despeguen, que les invitamos para que continúen con más de nuestra programación. Así que buenas noches.